Hola, futuro inversor. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha sido relevante durante siglos, pero que sigue siendo tan actual como siempre. ¿Por qué invertir en oro? Ya sea de manera física, a través de ETFs, fondos cotizados en bolsa, o incluso con otras herramientas financieras, el oro ha demostrado ser un activo clave en cualquier cartera de inversión. En este video, exploraremos las razones por las que el oro es considerado un refugio seguro, cómo puede proteger tu patrimonio en tiempos de incertidumbre, y por qué deberías considerar incluirlo en tu estrategia de inversión a largo plazo. ¿Listos? Vamos a ello. El mundo de las finanzas cambia constantemente. Los mercados suben y bajan, las monedas fluctúan y la incertidumbre acecha. Uno de los mayores atractivos del oro es su capacidad para actuar como un refugio seguro en momentos de incertidumbre económica, política o social. Cuando los mercados bursátiles caen, las monedas se devalúan o hay tensiones geopolíticas, los inversores suelen recurrir al oro para proteger su capital. En estos tiempos turbulentos, los inversores buscan estabilidad para su capital ganado con tanto esfuerzo. Aquí es donde brilla el oro, un activo atemporal que ha cautivado a las civilizaciones durante milenios. El oro es más que un metal precioso, es un símbolo de riqueza, una reserva de valor y una protección confiable contra las tormentas económicas. A lo largo de la historia, el oro ha mantenido su valor incluso cuando los activos tradicionales, como las acciones y los bonos, fallan. Esta estabilidad proviene de su escasez inherente y su demanda continua en todo el mundo. Cuando las economías experimentan turbulencias, los inversores a menudo recurren al oro como un refugio seguro, lo que eleva su precio y ofrece un nivel de protección que otros activos no pueden igualar. El oro tiende a apreciarse. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el precio del oro alcanzó máximos históricos, superando los $2,000 por onza. Esto se debió a la incertidumbre global y a las medidas de estímulo económico que llevaron a una mayor inflación. Esta estabilidad inherente hace que el oro sea un componente crucial de una cartera de inversión bien diversificada, ofreciendo tranquilidad en un mundo impredecible. El atractivo del oro se extiende más allá de su significado histórico. En el mundo interconectado de hoy, los eventos geopolíticos, las presiones inflacionarias y la volatilidad del mercado pueden afectar significativamente nuestro bienestar financiero. El oro, con su valor intrínseco y reconocimiento global, proporciona una sensación de seguridad, un activo tangible que trasciende fronteras y monedas. Es una herramienta poderosa para preservar la riqueza y navegar las complejidades de las finanzas modernas. Invertir en oro no se trata solo de buscar ganancias, se trata de salvaguardar su futuro financiero. Se trata de tomar el control de su riqueza y garantizar su resistencia contra la naturaleza impredecible de los mercados globales. Ya sea que sea un inversionista experimentado o recién esté comenzando, comprender la importancia del oro es primordial en el panorama financiero dinámico de hoy. El oro es un activo globalmente reconocido. No importa en qué parte del mundo te encuentres, el oro siempre tendrá valor. Esto lo convierte en una excelente opción para diversificar tu cartera y reducir el riesgo. El oro como reserva de valor histórica. El oro ha sido valorado por la humanidad desde hace miles de años. Civilizaciones antiguas como los egipcios, los romanos y los incas lo utilizaban no solo como símbolo de riqueza y poder, sino también como medio de intercambio. A diferencia del papel moneda, que puede perder su valor debido a la inflación o a decisiones políticas, el oro ha mantenido su valor a lo largo del tiempo. Esto se debe a que es un recurso escaso y limitado, lo que lo convierte en un activo intrínsecamente valioso. En el mundo moderno, el oro sigue siendo una reserva de valor confiable, mientras que las monedas fiduciarias, como el dólar, el euro o el yen, pueden depreciarse debido a la impresión excesiva de dinero o a crisis económicas. El oro tiende a mantener su poder adquisitivo. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, mientras muchos activos caían en picada, el oro experimentó un aumento significativo en su valor. Esto nos lleva a la siguiente razón para invertir en oro: su rol como activo refugio. Diversificación de la cartera. Una de las reglas más importantes en el mundo de las inversiones es no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar tu cartera es esencial para reducir el riesgo y maximizar los rendimientos a largo plazo. El oro es una excelente herramienta para lograr esta diversificación,
ya que su comportamiento suele ser diferente al de otros activos como las acciones o los bonos. Por ejemplo, si tienes una cartera compuesta principalmente por acciones, un colapso del mercado bursátil podría afectar gravemente tu patrimonio. Sin embargo, si una parte de tu cartera está invertida en oro, este activo podría actuar como un contrapeso, ayudándote a mitigar las pérdidas. En resumen, el oro es una forma efectiva de reducir la volatilidad de tu cartera y protegerte contra eventos imprevistos. Otra razón clave para invertir en oro es su capacidad para proteger contra la inflación. La inflación es el enemigo silencioso de los ahorradores e inversores, ya que erosiona el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo. Por ejemplo, si tienes $10,000 en efectivo y la inflación es del 5% anual, en 10 años ese dinero valdrá mucho menos en términos reales. La inflación, el ladrón silencioso de la riqueza, erosiona el poder adquisitivo de nuestro dinero con el tiempo. A medida que los precios suben, nuestros ahorros pierden valor, lo que hace que sea cada vez más difícil mantener nuestro nivel de vida. El oro, por otro lado, tiende a aumentar su valor en entornos inflacionarios. Esto se debe a que, a medida que suben los precios de los bienes y servicios, el oro también se revaloriza. A diferencia de las monedas fiduciarias, que están sujetas a la manipulación del gobierno y las presiones inflacionarias, el oro tiene una oferta limitada. Esta escasez, junto con su demanda continua, le da al oro un valor intrínseco que trasciende las fluctuaciones del papel moneda. Cuando la inflación aumenta, el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias disminuye, pero el oro tiende a mantener su valor o incluso a apreciarse en precio. Esta relación inversa entre el oro y la inflación lo convierte en una herramienta esencial para preservar la riqueza a largo plazo. Si bien los precios de los bienes y servicios pueden aumentar, el valor del oro tiende a permanecer estable o incluso a aumentar, actuando como un amortiguador contra los efectos erosivos de la inflación. Esta capacidad inherente para conservar su valor hace que el oro sea una opción atractiva para los inversores que buscan proteger su capital y mantener su poder adquisitivo frente a la incertidumbre económica. Invertir en oro no se trata de perseguir ganancias rápidas. Se trata de una asignación estratégica de activos para mitigar el riesgo y preservar la riqueza a lo largo del tiempo. Al incluir oro en su cartera, está agregando una capa de protección contra la erosión silenciosa de la inflación, asegurando que sus ahorros ganados con tanto esfuerzo conserven su valor y continúen trabajando para usted a largo plazo. Históricamente, el oro ha sido una de las mejores herramientas para preservar el poder adquisitivo a largo plazo. Por eso, muchos inversores lo consideran una póliza de seguro contra la inflación. Invertir en oro físico versus ETFs de oro. Oro físico. Invertir en oro físico implica comprar el metal en forma de monedas, lingotes o joyas. Esta opción tiene varias ventajas. Control total. Tienes el oro en tus manos, lo que te da un mayor control sobre tu inversión. Seguridad tangible. El oro físico es un activo tangible que no depende de terceros. Privacidad. Puedes comprar y almacenar oro sin necesidad de involucrar a instituciones financieras. Sin embargo, también hay desventajas. Costos de almacenamiento. Necesitas un lugar seguro para guardar tu oro, como una caja de seguridad o una bóveda. Liquidez limitada. Vender oro físico puede ser más complicado y lento que vender otros activos. ETFs de oro. Los ETFs de oro son fondos cotizados en bolsa que replican el precio del oro. Esta opción es más conveniente para muchos inversores, ya que facilidad de compra y venta. Puedes comprar y vender ETFs de oro en cualquier momento a través de tu broker, sin costos de almacenamiento. No necesitas preocuparte por guardar el oro físicamente. Diversificación. Algunos ETFs invierten en una variedad de activos relacionados con el oro, como acciones de empresas mineras. Sin embargo, los ETFs también tienen sus desventajas. Dependencia de terceros. Estás confiando en la gestión del fondo y en la solvencia de la institución que lo respalda. Costos de gestión. Los ETFs suelen cobrar comisiones anuales por su administración. ETFs que replican el precio del oro. Estos ETFs están diseñados para seguir el precio del oro al contado, spot price. Invierten directamente en oro físico y su valor fluctúa en función del precio del metal. Spider Gold Shares, GLD.
uno de los ETFs de oro más grandes y líquidos del mundo. Cada acción representa una fracción de una onza de oro almacenada en bóvedas. iShares Gold Trust, IAIU. Similar al GLD, pero con una relación de gastos más baja. Es una opción popular para inversores que buscan exposición al oro a un costo menor. Granite Shares Gold Trust, BEAR. Otro ETF que replica el precio del oro y tiene bajos costos de gestión. ETFs de empresas mineras de oro. Estos ETFs no invierten directamente en oro físico, sino en acciones de empresas dedicadas a la extracción y producción de oro. Su rendimiento está ligado al desempeño de estas empresas, lo que puede ofrecer un mayor potencial de crecimiento y también mayor volatilidad. VanEck Gold Miners ETF, GDX. Invierte en una cartera diversificada de empresas mineras de oro de gran capitalización. VanEck Junior Gold Miners ETF, GDXJ. Se enfoca en empresas mineras de oro de mediana y pequeña capitalización, que suelen ser más volátiles pero con mayor potencial de crecimiento. ETFs de oro apalancados e inversos. Estos ETFs están diseñados para inversores más avanzados, ya que utilizan derivados para amplificar los movimientos del precio del oro o para beneficiarse de caídas en su valor. ProShares Ultra Gold, UGL. Ofrece el doble de la rentabilidad diaria del precio del oro. ProShares Ultra Short Gold, GLL. Diseñado para beneficiarse de caídas en el precio del oro, ofreciendo el doble de la rentabilidad inversa diaria. El oro en el contexto actual. En el mundo actual, marcado por la incertidumbre económica, la inflación creciente y las tensiones geopolíticas, el oro sigue siendo más relevante que nunca. Los bancos centrales de todo el mundo continúan acumulando oro como parte de sus reservas internacionales, lo que refuerza su papel como activo estratégico. Además, el auge de las criptomonedas no ha disminuido el atractivo del oro. De hecho, muchos inversores ven al oro y a las criptomonedas como complementos en lugar de competidores. Mientras que las criptomonedas ofrecen alta volatilidad y potencial de crecimiento, el oro proporciona estabilidad y seguridad. Conclusión. Invertir en oro, ya sea de manera física o a través de ETFs, es una decisión inteligente para cualquier inversor que busque proteger su patrimonio, diversificar su cartera y prepararse para el futuro. El oro no solo es un activo probado en el tiempo, sino también una herramienta poderosa para navegar en un mundo lleno de incertidumbre. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a Futuro Inversor y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu opinión sobre el oro como inversión, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, futuros inversores.